8. El Poder Judicial. 8.1. Concepto. El Poder Judicial es la potestad de juzgar y hacer ejecutar lo juzgado que corresponde exclusivamente a los juzgados y tribunales determinados en las leyes y en los tratados internacionales. Artículo 2 de la Ley Orgánica 6/1985 de 1 de julio del Poder Judicial. 8.2. Principios del Poder Judicial. Estos principios se hallan condensados en el artículo 117.1 de la Constitución, que establece: 2 puntos. La justicia emana del pueblo y se administra en nombre del Rey por jueces y magistrados integrantes del Poder Judicial, independientes, inamovibles, responsables y sometidos únicamente al imperio de la ley. De acuerdo con el texto transcrito, los principios de poder judicial son los siguientes. 8.2.1. Principio popular de la justicia. El poder judicial emana directamente del pueblo, en el que reside la soberanía nacional. 8.2.2. Principio de independencia judicial. A. Proclamado este principio en el artículo 117.1 de la Constitución, es recogido del siguiente modo en los artículos 12 al 15 de la LOPJ o la LOPJ. A. Independencia respecto a otros órganos judiciales o respecto a los órganos de gobierno del Poder Judicial. Artículo 12. 1. En el ejercicio de la potestad jurisdiccional, los jueces y magistrados son independientes respecto a todos los órganos judiciales y de gobierno del Poder Judicial. 2. No podrán los jueces y tribunales corregir la aplicación o interpretación del ordenamiento jurídico hecha por sus inferiores en el orden jerárquico judicial, sino cuando administren justicia en virtud de los recursos que las leyes establezcan. 3. Tampoco podrán los jueces y tribunales, órganos del gobierno de los mismos o el Consejo General del Poder Judicial, dictar instrucciones de carácter general o particular, dirigidas a sus inferiores sobre la aplicación o interpretación del ordenamiento jurídico que lleven a cabo en el ejercicio de su función jurisdiccional. B. La independencia de los jueces y magistrados, obligación de todos. Artículo 13. Todos están obligados a respetar la independencia de los jueces y magistrados. C. Defensa de la independencia judicial. Artículo 14. 1. Los jueces y magistrados que se consideren inquietados o perturbados en su independencia lo pondrán en conocimiento del Consejo General del Poder Judicial, dando cuenta de los hechos al juez o tribunal competente para seguir el procedimiento adecuado sin perjuicio de practicar por sí mismos las diligencias estrictamente indispensables para asegurar la acción de la justicia y restaurar el orden jurídico. 2. El Ministerio Fiscal, por sí o a petición de aquellos, promoverá las acciones pertinentes en defensa de la independencia judicial. D. Garantía de la independencia judicial. Artículo 15. Los jueces y magistrados no podrán ser separados, suspendidos, trasladados ni jubilados sino por alguna de las causas y con las garantías previstas en esta ley. B. Por lo demás, conviene añadir en relación con la independencia de jueces y magistrados cuanto sigue. 1. Primero, los jueces y magistrados, así como los fiscales, mientras se hallen en activo, no pueden desempeñar otros cargos públicos ni pertenecer a partidos políticos o sindicatos. Sí pueden pertenecer a asociaciones profesionales de acuerdo con lo que establezca la ley, artículo 127.1 de la Constitución.
2. O segundo, la Ley Orgánica del Poder Judicial, artículo 401, regula así el régimen de asociación profesional de jueces y magistrados. Las asociaciones de jueces y magistrados tendrán personalidad jurídica y plena capacidad para el cumplimiento de sus fines. Podrán tener como fines lícitos la defensa de los intereses profesionales de sus miembros en todos los aspectos y la realización de actividades encaminadas al servicio de la justicia en general. No podrán llevar a cabo actividades políticas ni tener vinculaciones con partidos políticos o sindicatos. Las asociaciones de jueces y magistrados deberán tener ámbito nacional, sin perjuicio de la existencia de secciones cuyo ámbito coincida con el de un tribunal superior de justicia. Los jueces y magistrados podrán libremente asociarse o no a asociaciones profesionales. Solo podrán formar parte de las mismas quienes ostenten la condición de jueces y magistrados en servicio activo. Ningún juez o magistrado podrá estar afiliado a más de una asociación profesional. Las asociaciones profesionales quedarán válidamente constituidas desde que se inscriban en el registro, que será llevado al efecto por el Consejo General del Poder Judicial. Tercero, la Policía Judicial depende de los jueces, de los tribunales y del Ministerio Fiscal en las funciones de averiguación del delito y descubrimiento y aseguramiento del delincuente, en los términos que la ley establezca. Artículo 126 de la Constitución. 8.2.3. Principio de responsabilidad. La independencia de jueces y magistrados no supone irresponsabilidad, sino que, al contrario, la responsabilidad es consecuencia directa de la independencia. De ahí que el artículo 16 de la LOPJ o la LOPJ diga: los jueces y magistrados responderán penal y civilmente en los casos y en la forma determinada en las leyes y disciplinariamente de conformidad con lo establecido en esta ley. Ahora bien, la responsabilidad se predica tanto de los jueces y magistrados en particular como de la Administración de Justicia en su conjunto. De ahí que el artículo 121 de la Constitución establezca que los daños causados por error judicial, así como los que sean consecuencia del funcionamiento anormal de la Administración de Justicia, darán derecho a una indemnización a cargo del Estado conforme a la ley. 8.2.4. Principio de exclusividad. El Poder Judicial del que se ocupa el título 6 de la Constitución tiene encomendado, con exclusividad, el ejercicio de la potestad jurisdiccional en todo tipo de procesos, juzgando y haciendo ejecutar lo juzgado según las normas de competencia y procedimiento que las leyes establezcan. 8.2.5. Principio de sometimiento a la ley. El artículo 117 de la Constitución establece este principio al decir que jueces y magistrados están sometidos únicamente al imperio de la ley. Ahora bien, la Ley Orgánica del Poder Judicial quiere resaltar el sometimiento a la Constitución y dice, artículo 1, que los jueces y magistrados están sometidos únicamente a la Constitución y al imperio de la ley. Pero es más, el artículo 5 de la LOPJ insiste en la vinculación de jueces y magistrados a la Constitución del siguiente modo. La Constitución es la norma suprema del ordenamiento jurídico y vincula a todos los jueces y tribunales quienes interpretarán y aplicarán las leyes y los reglamentos según los preceptos y principios constitucionales conforme a la interpretación de los mismos que resulte de las resoluciones dictadas por el Tribunal Constitucional en todo tipo de procesos.
Cuando un órgano judicial considere en algún proceso que una norma con rango de ley aplicable al caso de cuya validez dependa el fallo pueda ser contraria a la Constitución, planteará la cuestión ante el Tribunal Constitucional con arreglo a lo que establece su ley orgánica. Procederá el planteamiento de la cuestión de inconstitucionalidad cuando por vía interpretativa no sea posible la acomodación de la norma al ordenamiento constitucional. En todos los casos en que según la ley proceda recurso de casación, será suficiente para fundamentarlo la infracción de precepto constitucional. En este supuesto, la competencia para decidir el recurso corresponderá siempre al Tribunal Supremo, cualesquiera que sean la materia, el derecho aplicable y el orden jurisdiccional. 8.2.6. Principio de imperatividad. El principio de imperatividad significa que es obligado cumplir las sentencias y demás resoluciones firmes de los jueces y tribunales, así como prestar la colaboración requerida por estos en el curso del proceso y en la ejecución de lo resuelto. Artículo 118 de la Constitución. 8.2.7. Principios de gratuidad, publicidad y oralidad. Estos principios vienen recogidos por la Constitución del siguiente modo. Artículo 119. La justicia será gratuita cuando así lo disponga la ley y, en todo caso, respecto de quienes acrediten insuficiencia de recursos para litigar. Artículo 120. 2 puntos. Las actuaciones judiciales serán públicas con las excepciones que prevean las leyes de procedimiento. El procedimiento será predominantemente oral, sobre todo en materia criminal. Las sentencias serán siempre motivadas y se pronunciarán en audiencia pública. (8.2.8) Principio de autogobierno. La adopción del principio de autogobierno del Poder Judicial supone el coronamiento de la independencia judicial y al mismo tiempo su más sólida garantía institucional. El artículo 122 establece claramente este principio, creando al efecto el órgano idóneo para su realización: el Consejo General del Poder Judicial. Este principio supone, en primer lugar, la autoadministración de la magistratura. En segundo lugar, la atribución a la misma del ejercicio de la potestad disciplinaria sobre sus componentes. Y, en tercer lugar, la dirección autónoma del propio Poder Judicial a través de un órgano emanado fundamentalmente del mismo. 8.2.9. Principio de participación en la Administración de Justicia. El artículo 125 de la Constitución prevé 2 tipos de participación en la Administración de Justicia. A. Participación mediante la institución del jurado en la forma y con respecto a aquellos procesos penales que la ley determine. La ley del Tribunal del Jurado es la Ley Orgánica 5/1995 de 22 de mayo. Esta ley, en redacción de su artículo 1.2 por la Ley Orgánica 1/2015 de 30 de marzo, especifica que el Tribunal del Jurado será competente para el conocimiento y fallo de las causas por los delitos tipificados en los siguientes preceptos del Código Penal. A. Del homicidio, artículos 138 a 140. B. De las amenazas, artículo 169.1. C. De la omisión del deber de socorro, artículos 195 y 196. D. Del allanamiento de morada, artículos 202 y 204. E. De la infidelidad en la custodia de documentos, artículos 413 a 415. F. Del cohecho, artículos 419 a 426. G. Del tráfico de influencias, artículos 428 a 430.
H. De la malversación de caudales públicos, artículos 432 a 434. I. De los fraudes y exacciones ilegales, artículos 436 a 438. J. De las negociaciones prohibidas a funcionarios, artículos 439 y 440. K. De la infidelidad en la custodia de presos, artículo 471. El juicio del jurado se celebra solo en el ámbito de la audiencia provincial y, en su caso, de los tribunales que correspondan por razón del aforamiento del acusado. Quedan excluidos de la competencia del jurado, en todo caso, los delitos cuyo enjuiciamiento vengan atribuido a la Audiencia Nacional. El tribunal del jurado se compone de 9 jurados y un magistrado que lo presidirá. Los jurados emiten veredicto declarando probado o no probado el hecho justiciable que el magistrado presidente haya determinado como tal. También proclaman la culpabilidad o inculpabilidad de cada acusado por su participación en el hecho o hechos delictivos. B. Participación en los tribunales consuetudinarios y tradicionales. Según el artículo 19 de la LOPJ, el Tribunal de las Aguas de la Vega Valenciana y el Consejo de Hombres Buenos de Murcia tienen el carácter de tribunales consuetudinarios y tradicionales. 8.2.10. Principio de unidad jurisdiccional. El principio de unidad jurisdiccional viene recogido en el artículo 117.5 de la Constitución, diciendo de él que es la base de la organización y funcionamiento de los tribunales. A. El principio de una unidad jurisdiccional significa la existencia de una organización judicial servida por auténticos jueces independientes e imparciales que llevan a cabo la función de juzgar con arreglo a las normas de competencia establecidas de antemano y con carácter general por la ley. Que la complejidad del ordenamiento jurídico y la proliferación de conjuntos normativos inspirados en principios muy distintos hace difícil, por no decir imposible, que los magistrados que integran el cuerpo único a que se refiere el artículo 122.1 de la Constitución tengan una preparación general que permita indistintamente juzgar cualquier tipo de litigio, con independencia del derecho material debatido, por lo que surge la necesidad de la existencia de jueces y magistrados especializados en el derecho aplicable. Esta necesidad produce los órdenes jurisdiccionales que no rompen el principio de unidad. Estos órdenes son los 4 siguientes: orden jurisdiccional civil, orden jurisdiccional penal, orden jurisdiccional contencioso administrativo y orden jurisdiccional social, que quedan expresamente prohibidos los tribunales de excepción. B. Las jurisdicciones especiales suponen la excepción al principio de unidad jurisdiccional y son las siguientes: la justicia constitucional, que compete al Tribunal Constitucional; la justicia económico-presupuestaria, que compete al Tribunal de Cuentas; la justicia militar, que compete a la Sala Quinta del Tribunal Supremo, al Tribunal Militar Central y a los tribunales militares territoriales. La mencionada Sala del Tribunal Supremo supone la unidad en el vértice de la jurisdicción militar y la ordinaria. Pero la jurisdicción militar sigue siendo una jurisdicción especial que actúa de acuerdo con el artículo 117.5 de la Constitución, en el ámbito estrictamente castrense y en los supuestos de estado de sitio. 8.3. El Consejo General del Poder Judicial. 8.3.1 o 8.3.1. Concepto. El Consejo General del Poder Judicial es el órgano de gobierno del mismo. Como a garantía de la independencia del Poder Judicial, la Constitución establece el principio de autogobierno para que este poder, aparte de su función jurisdiccional, actúe autónomamente en funciones administrativas de gestión de sus propios medios personales y materiales. La provisión de estos medios corresponde al Gobierno a través del Ministerio de Justicia, de tal forma que los juzgados y tribunales puedan desarrollar su función con independencia y eficacia.
8.3.2. Composición. De acuerdo con el artículo 122.3 de la Constitución y en conformidad asimismo con los artículos 566 a 568 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, añadidos por la Ley Orgánica 4/2013 de 28 de junio, procede decir: el Consejo General del Poder Judicial está integrado por el presidente del Tribunal Supremo que lo preside, 20 vocales, de los cuales 12 serán jueces o magistrados en servicio activo en la carrera judicial, y 8 juristas de reconocida competencia. Cada una de las cámaras elige por mayoría de 3/5 de sus miembros a 10 vocales, 4 entre juristas de reconocida competencia con más de 15 años de ejercicio en su profesión y 6 correspondientes al turno judicial. Pueden ser elegidos por el turno de juristas aquellos jueces o magistrados que no se encuentren en servicio activo en la carrera judicial y que cuenten con más de 15 años de experiencia profesional, teniendo en cuenta para ello tanto la antigüedad en la carrera judicial como los años de experiencia en otras profesiones jurídicas. Quien, deseando presentar su candidatura para ser designado vocal, ocupare cargo incompatible con aquel según la legislación vigente, se comprometerá a formalizar su renuncia al mencionado cargo si resultare elegido. Las cámaras designarán asimismo 3 suplentes para cada uno de los turnos por los que se puede acceder a la designación como vocal, fijándose el orden por el que deba procederse en caso de sustitución. En ningún caso podrá recaer la designación de vocales del Consejo General del Poder Judicial en vocales del Consejo saliente.